Bueno, ¿cómo podemos ir comprobando nosotros mismos los procesos de purificación que vamos a estar de alguna manera experimentando todos, bueno, los seres encarnados en este planeta? Bueno, en cuanto a mi propia experiencia, ¿sí? Hoy voy a compartir un poco de lo que he vivenciado yo a lo largo de estos años. Que hará alrededor ya de una década y media que comencé a hacer todos estos procesos. Al principio no comprendiendo demasiado la información de lo que estaba llegando a mi vida, a mis oídos. Lo comencé a experimentar por el proceso de otras personas, que me parecía un tanto raro, ya que yo en esos momentos, en esos años, me encontraba viviendo la realidad matricera de turno, ¿sí? Que todo se basaba en tener un hogar, una familia, hijos, perros, un sueldo seguro, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo lo que, por cierto, hemos ido introduciendo como la información inherente a nuestro proceso vivencial en este plano, ¿sí? Y que no está ni bien ni mal, ni mucho menos, pero que llega un momento en que uno por ahí se empieza a cuestionar otras aristas mucho más profundas, y es ahí donde empieza ese camino, ¿sí? de ir hacia lo interior, hacia lo interno nuestro, y es ahí donde empezamos a descubrir que no eran las cosas tan así, y que no éramos esa persona que creíamos ser, y que esa persona muchas veces estaba basada en un condicionamiento en base al estrés, la supervivencia, y todo lo que hemos de alguna manera aprendido para subsistir en el planeta, ¿sí? En cuanto a ese camino de transformación, hoy por hoy, tengo un poco más de claridad respecto de cómo se va generando el proceso cuando, miro hacia atrás, y si bien muchas partes de los recuerdos ya están borradas, ¿sí? Porque cuando uno empieza a hacer este camino de purificación, va borrando poco a poco, ¿sí? Todo aquello que refiere a una vibración baja. Llamemos a esto estrés, dolor, ¿sí? Sentimientos como la nostalgia, como la melancolía, ¿sí? Todas estas cuestiones que son las que se van quedando fijadas en la mente, porque ese gradiente de energía es lo que sella en nuestro cuerpo mental, ¿sí? En nuestra esfera de conciencia sella el recuerdo, y es a partir de ahí donde también surge lo que algunos llaman el cuerpo del dolor, que en realidad el cuerpo del dolor se detona a una determinada edad, y es una energía que se alimenta del dolor, ¿sí? Entonces nos pone en evidencia todo eso, pero también de alguna manera nos sigue manteniendo en un lugar de retroalimentación, ¿sí? Salir de ese cuerpo del dolor, es lo que se hace a través de este proceso de alquimia, y este proceso al que de alguna manera estamos yendo, y es todo un camino, ¿sí? Para valientes. ¿Por qué digo para valientes? Porque en el camino, si bien se van presentando distintos personajes, tenemos que saber que es un camino espiralado. Por lo tanto, cuando estamos como en la misma situación mucho tiempo, muchos años, ¿sí? O repitiendo distintos escenarios, pero con las mismas situaciones de estrés o de supervivencia o de agonía emocional, ¿sí? Que sepamos que estamos en círculos y que no estamos de alguna manera evolucionando, sino que estamos simplemente repitiendo, porque el alma, en su amorosidad infinita nos pone una y mil veces las mismas pruebas, como para que podamos pasar el examen y pasar a otro nivel de experiencia. En este caminito, sí, que como les dije es espiralado y no es circular, voy dando datos como para que vayan teniendo presente en qué parte del proceso se encuentran, ¿sí? Que sepan que uno lo inicia de esta manera, ¿no? Primero dándose cuenta de la realidad que está experimentando,
en qué está basada, ¿sí? En qué tipo de energías y sentimientos basa su realidad diaria, y a partir de ahí comienza este camino de purificación que consiste en ir desapegándonos poco a poco de la materia, ¿sí? En todo esto, en todo este desapego pareciera fácil, pero hay infinitos senderos que se abren, ¿sí? Porque uno dice, me desapego de la casa, del auto, o no, pero no es tan así. En realidad, a través de la materia nos desapegamos de la vibración baja que vamos guardando en cada uno de los cuerpos. Tenemos 4 cuerpos, no solamente el físico, sino también que tenemos el cuerpo emocional, el mental y el etérico, ¿sí? Esos son los cuerpos inferiores. Y son esos cuerpos lo que de alguna manera tienen que ir decantando todos estos apegos, ¿sí? Para poder de alguna manera ir activando los cuerpos superiores, que son 9 en total, ¿sí? Esto es como nuestra mente de alguna manera, ¿sí? Comienza a ascender a esa mente 1 para ir recibiendo de alguna manera, ¿sí? Al espíritu, ¿sí? A ese ser superior que va a ir bajando también, ¿sí? Porque todo se trata de una línea mental en la que nosotros vamos subiendo a medida que vamos desapegando y limpiando los cuerpos inferiores, y de alguna manera, ¿sí? Ese espíritu puede ir encapsulándose dentro de la materia. Ahora bien, en este caminito, ¿sí? Y para bajarlo a lo práctico y a lo cotidiano, empieza todo dándonos cuenta, de la cantidad de cosas, de las cuales dependemos, no solamente cosas materiales, sino también situaciones y personas a nivel emocional de las cuales dependemos, y a nivel del cuerpo mental, cuántas de las creencias a las que estamos sujetos y a las cuales de alguna manera, estamos totalmente, esclavizados en cuanto a través de la fidelidad, ¿sí? Seguir de alguna manera referenciándonos con nuestro linaje, con nuestros ancestros, y no salir de los límites conocidos, porque las creencias justamente, no es que estén ni bien ni mal, pero son las que delimitan nuestro territorio. Por lo tanto, estar sujeto a eso toda una vida significa que vamos a estar siempre recorriendo el mismo territorio que ya recorrieron nuestros ancestros. Y por ley divina y por evolución, ¿sí? Somos energía, por lo tanto la energía siempre está en total fluidez, en total movimiento, y la evolución en sí misma es un proceso que siempre tiende a expandirse, ¿sí? Nunca es contracción. Si estamos comprimiéndonos o estamos siempre dentro del mismo territorio, tenemos que saber que evidentemente no estamos evolucionando. En este camino, como les dije, de principio vamos a ver y vamos a experimentar todo esto a nivel de los 4 cuerpos. ¿Sí? Una vez que uno empieza a purificar todo esto, es como que va experimentando nuevas realidades, ¿sí? Nuevas realidades en las que podemos pasar por distintos escenarios, pero sí que sepamos que el ser que está caminando ese camino, que ya pudo comenzar a darse cuenta de esos apegos a nivel de cada cuerpo, va a empezar a experimentar, ¿sí? Una realidad en la que posiblemente va a comenzar a compartir, ¿sí? Parte de esos conocimientos a través de distintas herramientas. Cada cual tendrá su propia herramienta. Pueden ser infinitas las herramientas, ¿sí? Porque acá no tenemos que ser todos terapistas, no tenemos que ser todos chamanes, holísticos, etcétera, etcétera. No. Muchas veces las herramientas son herramientas simples, como cultivar una planta, como hacer algo de arte, una actividad, cualquier actividad que nosotros tengamos, ¿sí? Puede ser una actividad muy del 3D mundana, pero que la hagamos de una manera tan transparente y amorosa que conecta a la otra persona con una resonancia totalmente distinta. ¿Y por qué digo que conecta a la otra persona? Porque uno, a través de su resonancia más elevada, va
como contagiando o va elevando el nivel de frecuencia de las otras personas, ¿sí? Recuerden que somos átomos, ¿sí? Y la ley de arrastre implica, ¿sí? Física cuántica implica que, ¿sí? A mayor vibración del átomo, también los otros átomos, ¿sí? De alguna manera van adaptándose a esa frecuencia vibratoria. Por lo tanto, uno puede ir como estimulando o como contagiando, entre paréntesis, a otras personas con una frecuencia más elevada. Ahora bien, acá comienzan otro tipo de apegos, ¿sí? Este es el apego que podemos llamar a un tipo de herramienta, a un tipo de terapia, a un tipo de lo que sea, de actividad física, porque siento que ahí, bueno, es como que estoy elevando la frecuencia. Bueno, todo viene en un principio, pero cuando eso ya se hace aditivo o cuando ya empiezo a fascinarme por eso o cuando empiezo a volverme, entre comillas, fanático, ¿sí? Por esas cosas, ahí donde vuelvo a caer en otro sistema, ¿sí? De apego, que podemos llamar el apego más del estilo espiritual o saludable o un apego orientado hacia, bueno, lo que sería el bienestar. ¿Sí? El bienestar sepamos que es el bienestar. Y cuando nos situamos demasiado en exceso, en ese bienestar, recuerden que el bien y el mal es dualidad. Por lo tanto, ya ahí tenemos que prestar atención, ¿sí? Porque lo que el espíritu o el alma ¿sí? en un punto busca o nos lleva a experimentar es el estar, ¿sí? El ser. Entonces, por lo tanto, si le ponemos ya la connotación bien o mal, ya ahí tenemos que ir prestando atención, ¿sí? Para no quedarnos en esa segunda fase un poco estacionados y estancados. Entonces, aprender también a que eso, si uno lo internaliza y ya se aferra a eso, porque salió de la primera fase de apegos, ¿sí? A los 4 cuerpos, pero si se queda pegado en esto, ¿sí? Que sepan que, bueno, también es parte del proceso, no está ni bien ni mal, pero bueno, estamos dejando ahí de caminar en este camino espiralado, ¿sí? Algunas personas le llaman más tiempo, a otras no. Todas en algún punto pasamos por ese punto de inflexión y ahí es donde nos piden un nuevo soltar, ¿sí? Para seguir avanzando. Entonces, esta sería una segunda fase en este camino, ¿sí? Donde posiblemente, bueno, nos encontremos con personas que en un punto están buscando lo mismo, con personas en las que volvemos como a sentir esa pertenencia, ¿sí? En un sentido un poquito más evolucionado o no evolucionado por el hecho de que la otra fase es involucionada, no. Son fases del despertar, ¿sí? Ninguna es más que menos que la otra, porque son partes necesarias para llegar, ¿sí? A ir a esa mente uno, ¿sí? Que es donde llegaremos en algún punto, que es el sentido de la unidad. Ya dejamos de estar dualizados y polarizados y estamos totalmente en eso que llamaba Tot, el Atlante, la mente uno, ¿sí? Donde no hay tiempo, donde hay una mente atemporal, ¿sí? Y podemos movernos en el tiempo. Entonces, volviendo a la segunda fase, que sepan que acá también hay apegos como en toda, porque todavía somos materia, y bueno, y pueden surgir estos apegos, ¿sí? Que bueno, pueden ser grupos espirituales, holísticos, grupos de deporte, grupos de, en donde muchas veces comienza todo con esta búsqueda, pero en un punto, ¿sí? Hay un momento que, bueno, se presenta esta inflexión en la que hay que soltar, ¿sí? En la que hay que soltar porque, bueno, si no se empiezan otra vez a detonar, ¿sí? Todos los apegos de la primera fase, ¿sí? Por más que queramos ponerle como una connotación un poco más elevada, no dejan de ser apegos y por lo tanto el alma nos va a llevar a una segunda, a un segundo descame, ¿sí? Por así decir. Sepan que en estos procesos estamos todo el tiempo, ¿sí? Viviendo múltiples versiones de cada uno de los 4 cuerpos en este nivel de apegos, ¿sí? De la fase 1, de la fase 2, ¿sí? Y que se abran
infinitos senderos en cada una de estas fases. Así que es un trabajo que lleva su tiempo, lleva su introspección, ¿sí? Tiene sus partes bellas y sus partes no tan bellas como todo, pero bueno, es parte del camino. Esto es lo que podría, haber dicho que se vivencia, porque lo vivencié y lo experimenté en la fase 2, donde, comenzamos a ver estos grupos en donde cada una de las partes y de las personas que lo conforman, ¿sí?, puede hacer su propio liderazgo. No hay un líder específico, o sí, que más bien representa roles dentro del grupo, pero esos roles ya tienen un liderazgo de por sí, tienen una visión más trascendental respecto de lo que conocíamos como el liderazgo de la primera fase, que es donde estaba el jefe o el director y todos los escalafones hacia abajo. En este, en cambio, se ve como un trabajo más en conjunto, ¿sí? Pero que ahí, como les digo, en el punto de inflexión requiere que cada uno realmente asuma su liderazgo, porque si no es ahí donde se produce la ruptura. ¿Para qué? Para que las personas en esa teórica, ¿sí?, separación puedan volver al sí mismo, ¿sí?, que es en realidad la base del amor incondicional, poder volver al sí mismo y poder rescatarse de ahí, porque posiblemente, en esa confusión de liderazgo puede ser que haya puesto mucha expectativa en quien a lo mejor asume ese papel más de líder, o de que va desencadenando por ahí esta evolución a través de la información o de la herramienta que cada uno traiga. O bien, sí, puede ser de que ese líder también haya puesto expectativas en la gente que lo rodeaba, y es ahí donde empieza a ver como a lo mejor en forma inconsciente, ¿sí?, seguramente esa ya dependencia o esa superior inferior, y es ahí donde realmente volver al sí mismo hace que podamos otra vez pasar a hacer ese examen sobre la segunda fase y darnos cuenta de todos los excesos, de todos los defectos, de todo lo que fuimos como depositando en un otro, en esa búsqueda, ¿sí?, de la unidad, pero que en lugar de unidad terminó siendo a lo mejor esa separación con uno mismo en función, ¿sí?, de un nuevo grupo, de un nuevo conjunto de personas, o de una información, o de un, como les dije hoy, bienestar. Entonces, acá es donde hay que prestar atención. No es que haya que vivirlo como un fracaso, ni mucho menos. El fracaso es fracaso si uno se condena a través de esa experiencia. Si uno simplemente la vive como una experiencia que significa un paso más en esa búsqueda del sí mismo, sí tenemos que saber que es parte del éxito que vamos tarde o temprano a experimentar, pero que nos lleva a este trabajo nuevamente de introspección, de ver hacia adentro y de volver a un tiempo posiblemente de soledad, pero elegida, como para poder otra vez sentar las bases para pasar a la tercera fase.